La empleada descubre que el esposo de la millonaria la engaña. Y todo cambia. Era una tarde luminosa en la Ciudad de México, de esas en que el sol cae sobre los muros blancos de las mansiones de Lomas de Chapultepec. El aire olía a jazmín y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico. Dentro de una de esas enormes casas, el silencio tenía un peso extraño. Todo parecía en orden, pero algo estaba a punto de romperse. Ella, la mujer que todos en la colonia admiraban por su elegancia, por su porte y por esa seguridad que solo da el dinero y la experiencia, regresaba a casa antes de lo planeado. Llevaba un vestido beige perfectamente planchado y unas gafas oscuras que ocultaban su cansancio. Su mente estaba llena de preocupaciones. La junta de la mañana había sido un éxito, pero su corazón no se sentía igual de satisfecho. Había algo en su vida que ya no encajaba. Al abrir la puerta principal, el eco de sus tacones resonó con un sonido hueco. Desde la cocina se escuchó el suave sonido de platos y el aroma del café recién hecho. La empleada doméstica, una mujer de rostro amable y mirada inquieta, salió a recibirla con una sonrisa nerviosa. Pero algo en su voz traicionó su calma. ¿Ya regresó, señora?, preguntó con un tono bajo. Sí, quería descansar un poco, respondió la millonaria sin sospechar nada. La casa estaba impecable, como siempre. Las flores frescas en los floreros, las cortinas abiertas dejando entrar la luz, todo bajo control. Pero en medio de ese orden perfecto, había un detalle diminuto que nadie debía haber notado, un saco colgado en una silla, uno que el esposo de la señora no había usado desde hacía semanas. Y dentro de su bolsillo, una nota cuidadosamente doblada. La empleada la vio antes que nadie. No quería mirar, no quería saber, pero el papel sobresalía apenas, como si la verdad pidiera ser encontrada. Lo tomó, leyó unas líneas y sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No era su lugar entrometerse, pero lo que había leído no podía borrarse de su mente. La nota tenía perfume. Y no era el perfume de la señora. Desde ese instante, el destino de ambas mujeres comenzó a entrelazarse. Lo que parecía una simple coincidencia se convertiría en el inicio de una cadena de revelaciones que pondrían en duda todo lo que creían saber sobre la lealtad, el amor y la apariencia. Antes de continuar con esta historia, deja un comentario y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta historia que te hará reflexionar sobre la confianza, la fuerza y el valor de las mujeres. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte las próximas partes. Porque lo que estás a punto de escuchar, cambiará todo. Las semanas siguientes, la rutina en la mansión siguió su curso. Desayunos con frutas perfectamente cortadas, llamadas de negocios, reuniones de caridad, vestidos caros, sonrisas falsas. La empleada hacía su trabajo con discreción, pero su mente no encontraba descanso. Cada vez que veía al esposo de la señora, recordaba las palabras escritas en aquella nota. Palabras de amor. Palabras que no eran para su esposa. Una tarde, mientras planchaba, escuchó risas desde el despacho. Era el señor hablando por teléfono. Su voz, suave y cariñosa, no era la misma que usaba con su esposa. Aquella conversación confirmó lo que ya temía. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo enfrentar a una mujer tan poderosa con algo que podría destruir su mundo? La millonaria, por su parte, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El perfume en los trajes de su marido, las excusas para llegar tarde, las reuniones de trabajo que parecían no terminar nunca. Algo en su intuición le decía que las piezas no encajaban. Pero no tenía pruebas. Una noche, mientras cenaban juntos, él sonrió y le dijo que la amaba. Ella lo miró con ternura, pero dentro de sí sintió una punzada de duda. Fue en ese instante cuando decidió observar más, hablar menos y esperar el momento adecuado. En los meses siguientes, la tensión se volvió palpable. La casa, antes llena de conversaciones y música, se volvió silenciosa. La millonaria pasaba más tiempo en su oficina, trabajando con una concentración que apenas disfrazaba su tristeza. Y la empleada, que conocía más de lo que debía, comenzó a sentir una lealtad que la confundía. ¿Debía proteger a su patrona? ¿O guardar silencio para conservar su empleo? El dilema crecía. Cada mirada entre ellas cargaba con un peso invisible. La millonaria empezaba a confiar en la empleada sin saber por qué. Quizás era su manera de mirar, o su forma de escuchar sin juzgar. Poco a poco, entre ambas se tejió un lazo de complicidad silenciosa. Un día, la señora le pidió que la acompañara a revisar unos papeles en su oficina. Mientras hablaban, la empleada notó en el escritorio el mismo tipo de papel que había visto en aquella nota.
Su corazón se aceleró. No podía seguir callando. «Señora, hay algo que debo decirle», susurró. El tiempo pareció detenerse. El reloj marcaba las 5 de la tarde y el sonido del tráfico se colaba por la ventana. La millonaria levantó la vista. Sus ojos, llenos de orgullo, temblaron apenas. «Dímelo». Y así, entre palabras temblorosas, la verdad salió a la luz. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un silencio que dolía más que cualquier insulto. La millonaria se quedó quieta, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Agradeció a la empleada con una voz suave, pero su mirada ya no era la misma. Esa noche no durmió. Caminó descalza por el jardín, respirando el aire frío de la madrugada. Escuchó los grillos, miró las luces lejanas de la ciudad y se dio cuenta de algo que había ignorado por años. Toda su vida giraba en torno a la imagen de una perfección que ya no existía. Al día siguiente, se miró al espejo. Su reflejo seguía siendo el de una mujer fuerte, pero ahora había una nueva chispa en sus ojos, la decisión. No iba a derrumbarse. No iba a perderlo todo. No por un engaño. Durante los meses siguientes, comenzó una transformación silenciosa. Sin que nadie lo notara, empezó a tomar el control total de sus empresas, revisó contratos, reorganizó su equipo de trabajo y, sobre todo, empezó a construir un futuro donde su felicidad no dependiera de nadie. La empleada siguió a su lado, con respeto y gratitud. Había arriesgado su trabajo por decir la verdad, pero en lugar de castigarla, la señora la recompensó con confianza. Ambas mujeres, de mundos distintos, se convirtieron en aliadas. La historia apenas comenzaba. Había secretos aún ocultos, traiciones que saldrían a la luz y decisiones que cambiarían el destino de todos. Pero en el corazón de la millonaria, algo ya había cambiado para siempre. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en lo que se tiene, sino en lo que una mujer es capaz de enfrentar. Si esta historia te está llegando al corazón, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde qué ciudad o estado nos estás viendo, y qué opinas de lo que acaba de pasar. Queremos leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que viene, te va a sorprender aún más. La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo de dorado los árboles de jacaranda que bordeaban las avenidas. En lomas de Chapultepec, el sol se reflejaba en las ventanas altas de las mansiones, y el aire olía a una mezcla de bugambilias, asfalto caliente y promesas silenciosas. La mansión de la familia estaba en completo orden, el jardín recién podado, las fuentes funcionando, los ventanales abiertos para dejar pasar la luz del atardecer. Todo parecía perfecto, como siempre. Pero la perfección, a veces, solo es un disfraz. La empleada caminaba con paso ligero entre las habitaciones, sosteniendo una canasta de ropa recién planchada. Su jornada estaba por terminar y ya pensaba en el camino de regreso, en el camión que tomaba rumbo a su colonia, en la cena sencilla que prepararía para sus hijos. Era una mujer trabajadora, discreta, acostumbrada a escuchar sin preguntar. Pero ese día algo la inquietaba. Desde la mañana había notado un ambiente diferente en la casa, una tensión leve, invisible, como si algo estuviera a punto de romperse. Al doblar la esquina del vestidor principal, vio el saco gris del esposo de la señora colgado sobre una silla. Lo reconoció enseguida, era el mismo que había usado en un evento de caridad 2 semanas atrás. Iba a guardarlo, pero algo sobresalía del bolsillo. Un papel blanco, doblado cuidadosamente. Dudó unos segundos. No era correcto revisar las cosas de los patrones, se repetía. Sin embargo, algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y presentimiento, la empujó a hacerlo. Sacó la nota y la abrió con manos temblorosas. El papel tenía un ligero aroma dulce, un perfume caro que nunca había olido en esa casa. Leyó las primeras líneas. Su corazón dio un vuelco. Decía, no dejo de pensar en ti. Ojalá mañana puedas escaparte, aunque sea un momento, para vernos. Siempre tuya. No había firma, pero no hacía falta. El tono, las palabras, el perfume, todo indicaba lo mismo. No era una carta para la señora. Era una carta de otra mujer. La empleada cerró el papel con prisa, sintiendo que había cometido un pecado. Guardó el saco, como si nada hubiera pasado, y se quedó quieta unos segundos. Escuchó el tic-tac del reloj del pasillo, el canto lejano de los pájaros, el sonido del agua en la fuente del jardín. Todo seguía igual, pero ella sabía que ya nada lo estaría. Minutos después, la puerta principal se abrió. La millonaria había regresado antes de lo previsto.
Su entrada era siempre elegante, silenciosa, pero imponente. Vestía un conjunto de lino beige y llevaba el cabello recogido con precisión. Caminaba con firmeza, pero sus ojos reflejaban un cansancio que solo alguien sensible podía notar. «Buenas tardes», dijo la empleada, intentando ocultar su nerviosismo. «¿Todo en orden?», preguntó la señora, mientras dejaba su bolso sobre la consola de mármol. «Sí, señora, todo está como siempre». La millonaria asintió y subió las escaleras. El sonido de sus tacones resonó por toda la casa. La empleada la siguió con la mirada. Sabía que lo que había descubierto podía destruir una vida entera, pero también sabía que, en ese mundo, la verdad no siempre era bienvenida. La millonaria entró en su habitación, respiró hondo y se quitó los zapatos. Miró alrededor, todo en su lugar, perfecto, impecable, como su vida, o como la vida que todos creían que tenía. Caminó hasta el tocador y se observó en el espejo. Era una mujer fuerte, exitosa, admirada, dueña de varias empresas, invitada a eventos sociales, ejemplo de elegancia. Pero en sus ojos se notaba una soledad profunda, la de alguien que ha aprendido a sonreír aunque por dentro se derrumbe. Su matrimonio, en apariencia perfecto, se había convertido en un pacto de rutina. Las cenas eran silenciosas, los viajes compartidos pero fríos, las sonrisas medidas frente a los fotógrafos. Su esposo solía decir que la amaba, pero últimamente esa palabra sonaba vacía. Y lo que ella no sabía era que, en los bolsillos de ese hombre, había más secretos de los que imaginaba. Esa noche, la empleada no pudo dormir. En su pequeña casa, en un barrio al norte de la ciudad, el ruido de los coches se mezclaba con los ladridos de los perros. Miró a sus hijos dormir y pensó en la señora. En cómo esa mujer, que parecía tenerlo todo, tal vez no tenía lo más importante, la verdad. La conciencia le pesaba. ¿Debía hablar? ¿O callar para protegerse? Sabía que, si decía algo, podría perder su trabajo, pero si callaba, la mentira seguiría creciendo. Los días pasaron. La millonaria continuó con su vida habitual. Reuniones, llamadas, entrevistas, eventos sociales. Sonrisas ensayadas, palabras diplomáticas. Pero algo en el ambiente había cambiado. Empezó a notar detalles pequeños. Un mensaje en el teléfono de su esposo que se borraba demasiado rápido, una llamada atendida con prisa, un perfume desconocido impregnado en su camisa. Al principio quiso convencerse de que eran imaginaciones, pero su intuición femenina le decía otra cosa. Una tarde, mientras la empleada servía el café, la señora la observó con detenimiento. Era una mujer sencilla, pero sus ojos reflejaban algo más, un secreto. ¿Te pasa algo?, preguntó la millonaria. No, señora, contestó la empleada, bajando la mirada. La señora no insistió, pero en su interior supo que había algo que no le estaban diciendo. Días después, durante una cena con amigos en Polanco, el esposo de la millonaria se excusó para atender una llamada. Ella lo observó desde lejos, fingiendo sonreír mientras conversaba con los invitados. La escena se repetía con demasiada frecuencia. Al regresar a casa, no pudo dormir. Se levantó en la madrugada y caminó por el jardín. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y el aire olía a tierra mojada. Fue entonces cuando decidió que no iba a permitir que su vida se siguiera construyendo sobre la duda. Al día siguiente, la empleada entró a su despacho con una bandeja de té. La señora levantó la vista. La miró fijamente. «Si sabes algo, dímelo», dijo con serenidad. «No te pasará nada». La empleada se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. Dudó, respiró hondo y habló. «Señora, encontré algo. No quería verlo, pero lo vi». La millonaria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hizo preguntas. Solo la escuchó. En su relato, la empleada mencionó la nota, el perfume, las palabras. Todo. El silencio que siguió fue largo. La señora cerró los ojos. Por dentro, algo se rompió, pero su rostro siguió sereno. Le agradeció con voz tranquila. Le dijo que confiaba en ella. Y luego, cuando la mujer salió del despacho, se quedó sola, mirando el vacío. Esa noche, se quitó las joyas una por una. Cada pieza caía sobre la mesa con un sonido metálico. Se miró al espejo y se vio distinta. No una víctima, sino una mujer que debía decidir su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Recordó los primeros años de su matrimonio, las promesas, los viajes, las risas. Y luego, el cambio. Las ausencias.
Las mentiras pequeñas. Comprendió que había ignorado las señales por miedo, por costumbre, por orgullo. Pero también entendió algo más profundo, que su vida no podía depender de nadie más. En el amanecer del sexto día, salió al jardín. El cielo tenía tonos rosados y el aroma del pasto mojado llenaba el aire. Se sentó en una banca de piedra y, por primera vez en años, lloró. No de tristeza, sino de alivio. Era el principio de algo nuevo. Dentro de la casa, la empleada la observaba desde la ventana, sin atreverse a acercarse. En silencio, comprendió que ambas mujeres, aunque venían de mundos distintos, compartían la misma batalla, la búsqueda de la dignidad. Y ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. La mañana amaneció tibia, con el cielo nublado y un viento leve que movía las cortinas de la habitación principal. La millonaria despertó antes de que el reloj marcara las 6. Había pasado la noche casi en vela, escuchando el rumor del viento entre los árboles y el tic-tac de un reloj antiguo que marcaba cada segundo como una aguja en su mente. Se levantó lentamente, sin encender la luz, y se acercó a la ventana. El cielo gris reflejaba su propio estado de ánimo. El jardín, que solía parecerle un refugio de calma, ahora era un escenario extraño, demasiado ordenado, demasiado quieto. Tomó una taza de café y salió al balcón. Respiró hondo, intentando entender lo que sentía. No era rabia, no del todo. Era una mezcla de decepción, de cansancio, y de un vacío que le pesaba más que cualquier pérdida material. Durante años había mantenido una imagen perfecta, un matrimonio modelo, una vida que inspiraba envidia. Ahora todo eso se sentía como un decorado frágil, sostenido por mentiras. La empleada llegó temprano ese día. Saludó con respeto, bajando la mirada. Había dormido poco, temerosa de que su sinceridad le costara el trabajo. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. «Buenos días», dijo en voz baja cuando la señora entró a la cocina. «Buenos días», respondió ella, con un tono sereno que escondía la tormenta interior. Por un momento, el silencio llenó el espacio. Solo se escuchaba el burbujeo del café y el chisporroteo del sartén. La millonaria la observó trabajar, con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que aquella mujer había hecho algo que muy pocos se atreverían a hacer, decirle la verdad. «Gracias por hablarme con honestidad», dijo finalmente. La empleada levantó la vista, sorprendida. «Yo no quería meterme, señora, pero no pude quedarme callada». «Lo sé. Y te lo agradezco». Las palabras de la millonaria salieron suaves, pero firmes. En su interior, sentía una certeza nueva. Ya no podía seguir ignorando la realidad. Su matrimonio estaba roto, aunque aún no supiera si quería repararlo o dejarlo atrás. El resto del día se desenvolvió con una calma tensa. El esposo estaba fuera, según él, en una reunión de negocios en Querétaro. La millonaria sabía que era mentira. Había aprendido a reconocer las medias verdades en su tono, en su mirada. Sin embargo, decidió no confrontarlo todavía. Necesitaba entender primero qué era lo que realmente quería hacer con su vida. Por la tarde, se encerró en su oficina, revisando documentos y balances de sus empresas. Entre números y gráficos, su mente divagaba. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando todo era ilusión. Habían construido juntos su fortuna, o al menos eso había creído. Con el tiempo, él comenzó a alejarse, a interesarse más por las apariencias que por los sentimientos. Y ella, por orgullo, fingió no notarlo. En su mundo, el fracaso matrimonial era una vergüenza pública. Pero ahora, frente a la soledad de su escritorio, entendía que lo verdaderamente vergonzoso era vivir una mentira. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la millonaria salió a caminar por el jardín. Las luces de la piscina parpadeaban con un reflejo azul sobre el agua. El aire fresco le despeinó el cabello y por un instante sintió libertad. Pensó en irse, en desaparecer por unos días, en escaparse a algún lugar donde nadie la conociera. Pero sabía que no podía hacerlo aún. Tenía que enfrentarlo todo, con dignidad, con cabeza fría. El teléfono sonó en su bolso. Era un mensaje de su esposo. Decía que llegaría tarde, que la reunión se había alargado. Ella observó la pantalla sin sorpresa. Luego lo dejó sobre la mesa, apagó la luz del jardín y subió a su habitación. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa cambió. El esposo regresó sonriente, con flores en la mano. La millonaria lo recibió en el vestíbulo. Lo saludó con cortesía, pero sin emoción. Él habló con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Le contó sobre el viaje,
sobre supuestos inversionistas, sobre todo lo que había hecho por el bien de la empresa familiar. Ella lo escuchó, cada palabra, cada gesto. No lo interrumpió. Cuando terminó, ella le ofreció una sonrisa ligera, tan ensayada como vacía. «Me alegra que todo haya salido bien», dijo. Esa noche cenaron juntos, acompañados de una botella de vino tinto. Hablaron de banalidades, la próxima gala benéfica, los planes de expansión de su empresa, la remodelación del jardín. Desde fuera, cualquiera habría pensado que eran una pareja feliz. Pero debajo de la mesa, sus manos permanecían quietas, separadas, como si un océano invisible los dividiera. La empleada, desde la cocina, observaba discretamente. Sentía un nudo en el pecho. Sabía que la señora sufría, aunque lo disimulara. Y aunque su intención nunca fue causar daño, temía haber encendido una guerra silenciosa. Al día siguiente, la millonaria pidió que nadie la molestara. Cerró la puerta de su estudio y se sentó frente a un cuaderno. Empezó a escribir, no cartas ni planes, sino pensamientos. Palabras que necesitaba liberar. Escribió sobre la soledad, sobre el miedo, sobre la imagen que había creado de sí misma. Escribió sobre la mujer que todos veían y la mujer que realmente era. Lloró un poco, en silencio, hasta quedarse vacía. Horas más tarde, la empleada tocó suavemente la puerta. «Señora, le traje té». «Gracias, déjalo ahí», respondió sin levantar la mirada. Cuando la empleada se fue, la millonaria se levantó y miró por la ventana. En la entrada, vio a su esposo hablando por teléfono, sonriendo. Esa sonrisa, que antes la enamoraba, ahora le resultaba extraña, ajena. En ese instante comprendió que el amor que alguna vez sintió se había transformado en algo diferente, algo que no sabía si podía salvarse. Los días continuaron, marcados por una calma tensa. La empleada se esforzaba por mantener la rutina, pero los silencios en la casa eran cada vez más pesados. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una carpeta con documentos financieros. No era su intención revisar nada, pero un nombre llamó su atención, una cuenta nueva, abierta hacía poco, a nombre del esposo. Sin pensarlo, lo mencionó a la señora. La millonaria la escuchó con atención. Le pidió que dejara los papeles sobre el escritorio. Cuando los revisó, su corazón se aceleró. Parte de su dinero había sido transferido a esa cuenta sin su autorización. No era una suma enorme, pero suficiente para confirmar lo que sospechaba, él la estaba utilizando. Esa noche, mientras el esposo dormía, ella bajó a su despacho. Encendió la lámpara, revisó registros, llamadas, correos. Confirmó cada movimiento. La traición ya no era solo emocional, también era material. Y con eso, algo dentro de ella se quebró definitivamente. Al día siguiente, la empleada la encontró en el estudio, con los ojos hinchados, pero el rostro sereno. «Gracias por decirme lo de la cuenta», le dijo. «Ahora entiendo todo». «¿Va a enfrentarlo, señora?», preguntó la empleada con timidez. «Todavía no», respondió ella. «No cuando le espera que lo haga. Primero quiero que sepa lo que es perder el control». Y así, durante las semanas siguientes, la millonaria comenzó a moverse con discreción. Habló con sus abogados, reorganizó las finanzas, retiró su firma de ciertos contratos compartidos. Lo hizo todo en silencio, sin escándalos. Mientras tanto, en los eventos sociales, seguía apareciendo del brazo de su esposo, sonriente, perfecta. Nadie sospechaba nada. Una tarde, en una reunión empresarial, él se sorprendió al notar que su nombre había sido retirado de un proyecto clave. La millonaria, sentada frente a él, explicó con una voz calmada que era una reestructuración normal. Pero detrás de esa calma se escondía una lección. Ella ya no era la mujer que dependía de su aprobación. La empleada fue testigo silenciosa de cada cambio. Admiraba la fuerza de su patrona, pero también temía por ella. En la intimidad de la cocina, mientras preparaba café, pensaba en cómo dos mujeres de mundos distintos podían entenderse sin palabras. La señora había aprendido a confiar en ella, y eso la llenaba de orgullo. Un día, la millonaria le pidió que la acompañara a una fundación que apoyaba a mujeres emprendedoras. Durante el evento, observó a mujeres de distintas edades contar sus historias de superación. Al escucharlas, sintió un eco interno. Se vio reflejada en esas voces, en esas miradas decididas. Comprendió que su poder no estaba en el dinero, sino en su capacidad de reconstruirse. De regreso a casa, el cielo se tiñó de naranja. El tráfico era denso, las calles llenas de vida.
En el auto, la millonaria miró por la ventana y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la esperanza. Al llegar, el esposo la esperaba en la sala, con una expresión severa. «¿Podemos hablar?», dijo él con frialdad. «Claro. Quiero saber por qué estás cambiando cosas sin consultarme». Ella lo miró fijamente. No alzó la voz. «Porque no tengo que consultarte todo». Hubo un silencio largo. Él intentó sonreír, pero su gesto era una máscara. «No me estás ocultando nada, ¿verdad?», dijo en tono insinuante. Ella se acercó lentamente y respondió con calma. «Lo mismo te pregunto yo». El aire se cortó en seco. Él bajó la mirada, incómodo. Ella dio media vuelta y subió las escaleras. No necesitaba decir más. En esa simple respuesta había condensado toda su fuerza. Esa noche, la empleada la encontró leyendo en su habitación. Le llevó una taza de té de manzanilla. «Señora», dijo en voz baja, «usted no está sola». La millonaria la miró y sonrió con ternura. «Lo sé. Gracias a ti». El reloj marcaba la medianoche. Afuera, la ciudad dormía bajo una luna pálida. Dentro de la casa, el silencio ya no era miedo, era poder. La millonaria comprendió que había comenzado una nueva etapa. Y aunque el camino sería largo, ya no tenía dudas. Nadie volvería a decidir por ella. La casa amaneció silenciosa, como si todo el aire hubiera sido absorbido durante la noche. El cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de una neblina ligera que difuminaba los rayos del sol. En la habitación principal, la millonaria se sentó al borde de la cama, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Sus ojos se perdían en el suelo, vacíos, cansados. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de claridad dolorosa. La conversación con su esposo la noche anterior había sido un punto de no retorno. No hubo gritos ni lágrimas, solo un intercambio frío, pero contundente. En el silencio que siguió, ella entendió que su matrimonio, aunque aún no declarado muerto, ya no tenía alma. Mientras bajaba las escaleras, el sonido de sus tacones resonaba con un eco solemne. En la cocina, la empleada ya estaba preparando el desayuno. El aroma a pan tostado y café recién hecho llenaba el aire. Al verla entrar, la empleada se enderezó, dejando a un lado la charola de fruta. «Buenos días, señora». «Buenos días», respondió ella, tomando asiento. Por un momento, ninguna de las dos habló. El reloj marcaba las 8 en punto. Desde la ventana se veía el jardín impecablemente cuidado, aunque las flores parecían marchitas, como si también sintieran el peso del ambiente. La millonaria tomó un sorbo de café, luego miró a la empleada con una expresión pensativa. «¿Sabes, Lucía?», dijo finalmente. «He estado pensando que la vida tiene una forma curiosa de poner a las personas en nuestro camino». Lucía sonrió tímidamente, sin saber si debía responder. «Usted es muy fuerte, señora», murmuró después de un momento. «No todas las mujeres tendrían el valor de enfrentar algo así». «No siempre fui fuerte», contestó ella, mirando el vacío. «Aprendí a hacerlo cuando ya no tuve otra opción». El resto del desayuno transcurrió en silencio. Poco después, la millonaria subió a su despacho y comenzó a revisar una serie de documentos. Durante años había confiado en su esposo para manejar parte de las inversiones familiares, pero ahora todo debía cambiar. Llamó a su abogado personal, un hombre discreto y leal que la había acompañado desde sus primeros negocios. «Necesito separar mis cuentas de las de mi esposo», le dijo con tono decidido. «Y quiero hacerlo sin que lo note por ahora». El abogado no hizo preguntas. Sabía perfectamente cómo moverse en esos terrenos. «Lo haré de inmediato, señora», respondió con profesionalismo. Esa misma tarde, los cambios comenzaron a hacerse efectivos. La millonaria había recuperado el control total de su patrimonio. Era un paso simbólico, pero también un mensaje silencioso, ya no dependía de nadie. Por la noche, mientras revisaba correos en su laptop, escuchó el sonido del auto de su esposo entrando en la cochera. Cerró el dispositivo con calma y bajó a recibirlo. Él entró con una sonrisa ensayada y el mismo aire de superioridad que siempre había tenido. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con un tono forzado de cordialidad. «Tranquilo», respondió ella. «Fui a la fundación y luego trabajé un poco desde casa». Él se sirvió una copa de vino, se dejó caer en el sofá y la observó. Había algo diferente en ella. Su mirada, antes sumisa y complaciente, ahora era firme, impenetrable. «¿Te pasa algo?», preguntó él, fingiendo preocupación. «Nada», dijo ella, «simplemente ya no tengo energía para fingir». Él rió suavemente,
intentando restarle importancia. Estás exagerando, amor. Todos los matrimonios tienen altibajos. Ella lo miró en silencio durante varios segundos, como si analizara cada palabra. Luego, sin decir más, subió las escaleras y lo dejó solo con su copa. En los días siguientes, el ambiente se volvió tenso. El esposo comenzó a notar los cambios, documentos que ya no estaban a su alcance, llamadas que no pasaban por él, reuniones a las que no era invitado. Su ego empezó a inquietarse. Una mañana, decidió seguirla discretamente. Ella tenía una cita con un grupo de empresarias en un hotel del centro. Desde el lobby, él la observó conversando con otras mujeres, riendo con naturalidad, irradiando una seguridad que no recordaba haberle visto en años. Aquella visión lo perturbó. Había pasado tanto tiempo creyendo que la tenía bajo control, que verla así lo hizo sentir vulnerable. Esa misma noche, intentó acercarse. Le llevó flores, la invitó a cenar. Ella aceptó, más por cortesía que por interés. Fueron a un restaurante elegante en Polanco, uno de sus lugares habituales. Desde fuera, parecían la pareja perfecta, él, el empresario exitoso, ella, la esposa elegante y refinada. Pero la conversación fue fría, medida. Me alegra verte más animada, dijo él, intentando sonar sincero. Ella asintió sin sonreír. Estoy bien. He aprendido que la felicidad no siempre depende de los demás. Él frunció el ceño, incómodo por la respuesta. ¿Estás insinuando algo? Solo digo que cada uno debe hacerse responsable de su propia vida. Durante el resto de la cena, apenas hablaron. Al salir, el viento frío de la noche soplaba entre las luces de la avenida. Ella subió al auto sin mirarlo, y el silencio entre ambos se volvió casi insoportable. En casa, mientras él se servía otra copa de vino, ella subió a su habitación. Al entrar, encontró a Lucía terminando de acomodar unas flores frescas en un jarrón. Gracias, Lucía. Hacen que la habitación se sienta viva, dijo con una sonrisa suave. Lucía asintió, notando algo en la mirada de su patrona. Ya no era tristeza lo que veía en ella, sino determinación. Esa noche, la millonaria se sentó frente al espejo y se miró por largo rato. Observó cada línea, cada sombra en su rostro. Recordó a la joven que había sido, llena de sueños, antes de dejarse arrastrar por una vida de apariencias. Entonces tomó una decisión: no volvería a vivir para sostener un matrimonio vacío. A la mañana siguiente, se levantó temprano y salió rumbo a una de sus propiedades en Valle de Bravo. Le pidió a Lucía que la acompañara. El viaje fue silencioso al principio, pero conforme el paisaje cambiaba, la tensión pareció disolverse. Los árboles altos y el aire fresco le daban una sensación de libertad que no sentía en la ciudad. Cuando llegaron, se sentaron en la terraza frente al lago. Lucía, ¿tú crees que una persona puede empezar de nuevo, sin importar la edad o lo que haya vivido?, preguntó la millonaria mirando el horizonte. Claro que sí, señora. Nunca es tarde para elegir algo mejor. Ella sonrió. Entonces eso haré. Durante esa semana, la millonaria comenzó a diseñar un nuevo proyecto, una red de apoyo para mujeres que habían pasado por engaños, divorcios o abusos de poder. Quería usar su influencia y su fortuna para ayudar a otras a recuperar su independencia. Cada día escribía ideas, hacía llamadas, planeaba reuniones. Lucía la ayudaba con entusiasmo, admirando su energía renovada. Mientras tanto, el esposo, al notar su ausencia prolongada, comenzó a impacientarse. Intentó llamarla varias veces, pero ella no respondía. Cuando finalmente logró contactarla, su tono fue tenso. ¿Dónde estás?, exigió. En un lugar donde puedo respirar, respondió ella con calma. ¿Vas a seguir ignorándome? No te estoy ignorando. Solo estoy ocupándome de mí. Esa respuesta lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que ella siempre buscara su aprobación, a que corriera detrás de su atención. Ahora, por primera vez, era él quien se sentía desplazado. Pasaron 2 semanas. Una tarde, él apareció de improviso en Valle de Bravo. Llegó sin avisar, con un aire de falsa preocupación. Lucía fue quien lo vio primero, y su rostro se tensó. Su esposo está aquí, señora, dijo en voz baja. La millonaria dejó la pluma sobre la mesa y respiró hondo. No parecía sorprendida. Déjalo pasar, respondió. Cuando él entró, la encontró sentada frente a la chimenea, con un libro en las manos. Te ves diferente, dijo él, intentando sonar amable. Estoy en paz, contestó. Quiero hablar contigo, insistió él. Ella cerró el libro y lo miró con serenidad.
Habla. Él comenzó a decir que la extrañaba, que las cosas podían mejorar, que todo había sido un malentendido. Pero sus palabras carecían de peso. Ella las escuchó en silencio, sabiendo que no buscaba perdón, sino control. No puedes soportar que ya no dependa de ti, dijo ella finalmente. Eso no es cierto, replicó él con nerviosismo. Sí lo es. Durante años fingí no ver tus mentiras porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo. El silencio se volvió denso. Él intentó acercarse, pero ella se levantó y se alejó unos pasos. No sé si alguna vez te amé realmente, continuó. Tal vez solo amé la idea de lo que pensé que éramos. Él la miró con rabia contenida. ¿Y piensas tirar todo por la borda así nada más? No estoy tirando nada. Estoy recuperando mi vida. Después de un largo silencio, él se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Cuando el sonido del motor se perdió entre los árboles, la millonaria se dejó caer en el sillón. No lloró. Sintió alivio, como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba años pesándole. Lucía entró con una bandeja de té y la miró con ternura. Señora, lo hizo muy bien, dijo con una sonrisa. Gracias, Lucía, por estar conmigo. No tiene que agradecerme. Usted me enseñó que el valor no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, la millonaria miró el reflejo de las llamas en la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No sabía qué vendría después, pero ya no temía al futuro. La luna se alzaba sobre el lago, brillante y serena. En su interior, una nueva historia comenzaba a escribirse, una donde ella era la protagonista absoluta, sin máscaras, sin mentiras. El amanecer en Valle de Bravo tenía una calma diferente a la de la ciudad. El aire fresco olía a pino y tierra húmeda, y el sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo del agua del lago. La millonaria se levantó antes del alba, envuelta en una bata de lino blanco. Caminó descalza hasta la terraza y se quedó mirando el horizonte. El reflejo del sol naciente sobre el agua la hacía sentir que algo nuevo estaba por comenzar. Durante días había pensado en su vida, en las decisiones que la habían traído hasta ese punto. No había sido fácil desprenderse de todo lo que conocía, su matrimonio, su rutina, las apariencias. Pero dentro de sí sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. Lucía apareció poco después, con una charola de desayuno. Traía pan dulce, frutas frescas y café. Buenos días, señora, dijo con una sonrisa. Buenos días. Lucía. Qué hermoso amaneció hoy. Sí, señora. Parece que hasta el cielo sabe que algo bueno está por pasar. Ambas rieron suavemente. Era un momento sencillo, pero lleno de significado. Por primera vez, no había tensión en el ambiente. No había secretos, solo dos mujeres que compartían el inicio de una nueva etapa. La millonaria tomó un sorbo de café y luego miró a Lucía con atención. Lucía, he decidido regresar a la ciudad. Ya es momento de enfrentar lo que dejé pendiente. ¿Está segura, señora? Aquí se ve tranquila. Estoy tranquila, sí, pero no vine aquí para esconderme. Vine para recordar quién soy. Y ya lo recordé. 2 días después, regresaron a la Ciudad de México. La mansión en Lomas de Chapultepec seguía igual, aunque el ambiente se sentía distinto. El silencio ya no era opresivo, sino liberador. La millonaria entró, respiró hondo y recorrió cada habitación. Era como si estuviera viendo su vida desde fuera, los cuadros, los muebles, los recuerdos de un pasado que ya no le pertenecía. Su esposo no estaba. Había decidido mudarse temporalmente a un departamento en Polanco, según le informó su asistente. Esa distancia, en lugar de dolerle, la fortaleció. En los días siguientes, comenzó a reorganizar su vida con una disciplina nueva. Contrató a un equipo de consultores para desarrollar su proyecto social. Quería crear una fundación que apoyara a mujeres en procesos de separación o reconstrucción emocional. No se trataba solo de dinero, sino de brindar herramientas reales, asesoría legal, psicológica y capacitación laboral. El proyecto se llamó Renacer, un nombre que reflejaba exactamente lo que ella vivía. Lucía se convirtió en su mano derecha. La acompañaba a reuniones, tomaba notas, organizaba llamadas. A veces la millonaria la sorprendía con su inteligencia práctica, su sensibilidad para entender a las personas. Entre ambas nació una complicidad sincera. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, Lucía le dijo, «Señora, ¿no tiene miedo de que su esposo intente detenerla?» «Él ya no tiene poder sobre mí», respondió ella con serenidad.
Además, este proyecto no es contra él, es a favor de mí y de muchas mujeres más. Los primeros meses fueron difíciles. Aunque tenía recursos, enfrentó obstáculos inesperados, burocracia, permisos, personas que dudaban de sus intenciones. Algunos la veían como una figura social jugando a ser filántropa, sin entender la profundidad de su propósito. Pero ella no se detuvo. Cada día trabajaba más horas, aprendiendo, ajustando, avanzando paso a paso. El primer evento de la fundación se llevó a cabo en un centro cultural en Coyoacán. Llegaron mujeres de diferentes edades y condiciones. Algunas tímidas, otras con una fuerza que asomaba detrás de las lágrimas. La millonaria se subió al escenario y habló sin leer notas, desde el corazón. Les dijo que ella también había tenido miedo, que había dudado, que se había sentido vacía a pesar de tenerlo todo. Pero que el valor no nace del dinero ni de la posición, sino del momento en que una mujer decide no dejarse romper. El aplauso fue largo y sincero. Lucía, desde un costado del escenario, tenía los ojos brillantes. Sabía que estaba presenciando el renacimiento de alguien que, por fin, se había liberado de su jaula dorada. A partir de ese día, la fundación creció con rapidez. Se abrieron talleres, se organizaron redes de apoyo y, poco a poco, comenzaron a llegar testimonios de mujeres que habían logrado rehacer su vida gracias al proyecto. Sin embargo, el éxito no pasó desapercibido. En los círculos sociales, comenzaron los murmullos. Algunos decían que la millonaria solo quería limpiar su imagen, otros insinuaban que usaba la fundación para desviar la atención de su crisis matrimonial. Las revistas de sociedad publicaban fotos suyas con titulares ambiguos. Ella lo soportó con dignidad. Había aprendido a no depender de la aprobación de nadie. Pero los rumores llegaron hasta su esposo, que se sintió humillado al ver que la atención pública ahora se centraba en ella. Durante años, él había sido el protagonista, el empresario admirado, el que tenía el poder. Ver a su esposa brillar sola lo llenaba de ira silenciosa. Un día, apareció en la sede de la fundación sin previo aviso. Lucía fue la primera en verlo y trató de impedir que entrara, pero él insistió. La millonaria, al verlo, no mostró sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono neutral. «Vine a ver con mis propios ojos en qué estás metida», respondió él con sarcasmo. «Estoy construyendo algo útil. Algo real». Él sonrió con arrogancia. «Siempre tan dramática. ¿De verdad crees que puedes cambiar el mundo con discursos y buena voluntad?». Ella se levantó despacio, lo miró fijamente y respondió: «No pretendo cambiar el mundo. Pero sí quiero cambiar el de alguien». La firmeza de su voz lo descolocó. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Después de aquel encuentro, ella se sintió más fuerte que nunca. Entendió que ya no había vuelta atrás. Los meses pasaron. La Fundación Renacer se consolidó. Empezaron a colaborar con universidades, psicólogos y pequeñas empresas dispuestas a contratar a mujeres en proceso de reinvención. Cada historia era una victoria, pero también un recordatorio del camino que aún quedaba. Entre los nuevos aliados del proyecto estaba un arquitecto de mediana edad, especializado en restauración de espacios antiguos. Había ofrecido sus servicios para adaptar un edificio en el centro histórico como nueva sede de la fundación. Desde el primer encuentro, la millonaria notó algo diferente en él. Su trato era respetuoso, sin halagos innecesarios, y escuchaba con genuino interés. Trabajaron juntos durante semanas. Conversaban sobre ideas, sobre el diseño, sobre cómo crear un espacio que transmitiera esperanza. Poco a poco, la relación profesional comenzó a transformarse en una conexión emocional. No era un romance inmediato, sino algo más sutil, más humano. Una tarde, mientras supervisaban las obras, él le dijo: «A veces, los lugares también necesitan sanar. Como las personas». Ella lo miró y sonrió. «Sí. Y cuando lo hacen, se vuelven más bellos que antes». Lucía, siempre observadora, notó ese brillo distinto en los ojos de su patrona. Pero no dijo nada. Sabía que después de tanto dolor, merecía sentir algo bonito, aunque fuera un atisbo de ternura. Sin embargo, el esposo no se había resignado. En un intento de recuperar control, empezó a mover influencias para desacreditar el proyecto. Utilizó contactos en la prensa para insinuar irregularidades financieras. Durante algunas semanas, la fundación enfrentó una crisis de reputación. La millonaria se sintió frustrada, pero no derrotada. Convocó a su equipo, mostró transparencia absoluta en las cuentas y permitió auditorías externas. Todo se resolvió a su favor. El escándalo se desvaneció,
y su credibilidad emergió aún más sólida. Pero esa victoria tuvo un costo. Emocionalmente estaba agotada. Lucía insistía en que descansara, pero ella se negaba. Tenía miedo de detenerse y que todo. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Volviera a desmoronarse. Una noche, mientras trabajaba sola en su despacho, escuchó un trueno lejano. La lluvia comenzó a golpear los ventanales. Cerró los ojos y por primera vez en meses, dejó que las lágrimas corrieran libremente. No de tristeza, sino de cansancio. Lucía entró sin hacer ruido y le puso una manta sobre los hombros. A veces también hay que dejarse cuidar, señora, dijo con dulzura. Ella asintió en silencio. Aquella noche durmió profundamente, sin sueños. Cuando amaneció, el cielo estaba despejado. El aire olía a limpio. Fue entonces cuando recibió la noticia. Su fundación había sido nominada a un reconocimiento nacional por su impacto social. No lo podía creer. No por el premio, sino por lo que representaba, la validación de todo su esfuerzo. El evento de premiación se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Asistieron figuras públicas, empresarios, artistas. La millonaria llegó con un vestido elegante, sencillo, sin ostentación. A su lado, Lucía la acompañaba como siempre, discreta pero orgullosa. Cuando pronunciaron su nombre, el aplauso fue ensordecedor. Subió al escenario, respiró hondo y habló ante todos. Dijo que el verdadero poder no estaba en los títulos ni en la riqueza, sino en la capacidad de sanar y ayudar a otros a hacerlo. Que cada mujer tiene dentro de sí una fuerza capaz de reconstruirlo todo, incluso cuando la vida se derrumba. Su voz tembló al final, pero el público se puso de pie. En ese instante, la millonaria comprendió que había cerrado un ciclo. Ya no era la esposa traicionada ni la mujer que vivía en una mansión vacía. Era alguien nuevo, completo, libre. Esa noche, al volver a casa, se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y salió al jardín. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Lucía se acercó con una sonrisa. ¿Se da cuenta, señora? Todo lo que soñó se hizo realidad. Sí, Lucía. Y lo mejor es que no fue un sueño, fue trabajo. Brindaron en silencio, bajo el cielo estrellado. Y así, entre el aroma del jazmín y la brisa suave de la noche, la millonaria entendió que la felicidad no llega de golpe. Se construye, paso a paso, con cada decisión valiente, con cada renuncia, con cada lágrima convertida en fuerza. Había renacido. Los meses siguientes al premio fueron una mezcla de reconocimiento público y silenciosa reflexión. La millonaria, aunque se mostraba serena en los eventos y entrevistas, sabía que su vida había entrado en una nueva etapa. La fundación crecía, las historias de mujeres transformadas se multiplicaban, pero dentro de ellas se gestaba una pregunta que aún no había respondido. ¿Y ahora qué? Lucía lo notaba. En los desayunos, cuando la señora observaba el jardín sin decir palabra, en las noches en que apagaba la luz demasiado tarde. No era tristeza, era un vacío distinto, una sensación de que algo más debía hacer. Una mañana, mientras revisaban los informes mensuales de la fundación, sonó su teléfono. El número era desconocido, pero algo le hizo responder. Al otro lado de la línea, la voz de su exesposo sonó cansada, rota. «Necesito verte», dijo. «No para discutir, sino porque me enfermé». Ella guardó silencio. No sentía rencor, pero tampoco compasión inmediata. Aún así, el tono en su voz tenía una verdad imposible de ignorar. Aceptó encontrarse con él en un hospital privado de Santa Fe. Al llegar, lo vio más delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos. No era el hombre arrogante que la había despreciado. Era una sombra de sí mismo. Sufría de una enfermedad cardíaca avanzada, producto del estrés, los malos hábitos y los años de excesos. Cuando la vio, bajó la mirada. No había discursos, ni excusas, ni orgullo. Solo un silencio denso entre dos personas que alguna vez se amaron. «Gracias por venir», dijo él. «No vine por ti», respondió ella con suavidad. «Vine por lo que alguna vez fuimos». Él asintió, con un gesto casi infantil. Comenzaron a hablar de cosas triviales al principio, los hijos de amigos en común, el clima, la ciudad. Pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda. «Siempre pensé que eras fuerte», continuó él. «Pero no imaginé que fueras invencible». Ella sonrió con melancolía.
No soy invencible, solo aprendí a no depender de ti para respirar. Él cerró los ojos, como si esas palabras fueran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Durante semanas, la millonaria lo visitó regularmente. No por amor, sino por humanidad. Lo acompañaba en silencio, le leía libros, a veces hablaban del pasado. En una de esas tardes, él le confesó algo que cambió su percepción. Sabes, cuando te vi triunfar, no sentí envidia. Sentí vergüenza. Me di cuenta de que yo siempre necesité demostrar poder, mientras tú solo querías ser libre. Ella no respondió. Sabía que esa confesión era lo más parecido a una disculpa que recibiría jamás. Cuando él falleció meses después, la noticia llenó los titulares. La millonaria se mantuvo discreta, sin declaraciones. Asistió al funeral en silencio, acompañada por Lucía. Lloró, pero no por amor perdido, sino por todo lo que no fue. Era el final definitivo de una historia que la había marcado, pero que ya no la definía. Después del funeral, volvió a su casa y se encerró en el estudio. Miró las fotos antiguas, los recuerdos de un tiempo en que había vivido bajo la sombra de otro. Esa noche, escribió una carta que nunca enviaría. En ella le agradecía, no por el dolor, sino por haberla obligado a encontrarse a sí misma. Los días pasaron, y poco a poco la rutina regresó. La fundación seguía creciendo, pero ahora ella tenía una nueva visión. Quería llevar Renacer a otras regiones del país, a comunidades rurales donde las oportunidades eran escasas. Decidió viajar personalmente, acompañada de Lucía y un pequeño equipo. Su primera parada fue en Oaxaca, en un pueblo escondido entre montañas. Allí conocieron a mujeres artesanas que luchaban por mantener vivas sus tradiciones. Algunas habían sido abandonadas por sus parejas, otras sobrevivían con trabajos informales. La millonaria escuchó cada historia con atención, con respeto. No ofrecía caridad, ofrecía colaboración. Propuso crear una cooperativa respaldada por la fundación, donde ellas mismas pudieran vender sus productos sin intermediarios. Al principio hubo desconfianza, pero pronto la sinceridad de su propuesta conquistó a las mujeres. En pocos meses, la cooperativa funcionaba, generando ingresos y esperanza. Cada viaje la transformaba más. Descubría un México que nunca había visto desde su mundo de lujo, el de la fuerza anónima, el de la resistencia cotidiana, el de las sonrisas sinceras. Durante uno de esos viajes, recibió un mensaje del arquitecto con quien había trabajado en la sede de la fundación. Le escribía para invitarla a una exposición sobre restauración de edificios históricos en el Museo Franz Mayer. Dudó en ir, pero algo dentro de ella le dijo que debía hacerlo. La noche del evento, él la recibió con una sonrisa cálida. Había pasado tiempo, pero la conexión seguía intacta. Caminaron entre las obras, hablaron de arte, de vida, de cómo el tiempo cambia las perspectivas. Cuando salieron al jardín interior del museo, él le tomó la mano con delicadeza. A veces pienso que tú también eres una obra restaurada, le dijo. Ella lo miró sorprendida. Pasaste por tanto, pero lograste conservar lo más valioso, tu esencia. Esa frase la conmovió. No respondió, solo apretó su mano en silencio. Desde esa noche comenzaron a verse más seguido. No era un amor juvenil ni una historia de dependencia. Era un vínculo entre dos personas que habían aprendido a estar solas y elegían acompañarse. Lucía lo notó, y aunque en su interior sentía un poco de celos protectores, se alegraba. Sabía que su patrona merecía una historia donde el amor no doliera. Con el paso del tiempo, la relación se volvió más sólida. Viajaban juntos, compartían proyectos culturales, se reían de las cosas simples. Pero ella nunca perdió su independencia. Un día, mientras caminaban por el zócalo de Oaxaca, él le preguntó si volvería a casarse. Ella sonrió. No necesito un anillo para saber quién soy. Si estoy contigo, es porque quiero, no porque me falte algo. Él la miró con admiración. Eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho. El amor, por primera vez, no era una jaula, sino un espacio abierto donde ambos podían respirar. Sin embargo, la vida aún tenía pruebas que ponerle. Un año después, un escándalo mediático sacudió al país. Un político influyente había usado una red de fundaciones para lavar dinero, y entre los nombres mencionados apareció el de Renacer. Aunque su fundación era completamente legítima, los medios no tardaron en asociarla al caso. Los donantes comenzaron a retirarse, los rumores crecían. Por primera vez en mucho tiempo, la millonaria sintió miedo de perder lo que había construido. Convocó a su equipo de confianza y decidió enfrentar la crisis de frente.
Ofreció una conferencia de prensa en la sede principal, ante decenas de periodistas. Su discurso fue directo y sin adornos. Dijo que su fundación no debía ser juzgada por la corrupción de otros, y que pondría a disposición de las autoridades todos los documentos para demostrar su transparencia. Lucía, a su lado, la miraba con orgullo. Había visto a esa mujer renacer de las cenizas y ahora enfrentar con dignidad una tormenta nueva. El proceso duró meses, pero al final, la justicia confirmó que Renacer era completamente inocente. No solo limpiaron su nombre, sino que ganaron más apoyo del público. Muchas personas se sintieron inspiradas por su integridad y donaron directamente a la causa. Cuando todo terminó, la millonaria se dio cuenta de que había superado otra prueba. Y comprendió algo más profundo. El precio de la libertad no era solo dejar atrás lo que te hace daño, sino también aceptar que la vida nunca deja de poner desafíos. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el balcón de su casa, Lucía se acercó con una taza de té. ¿Vale la pena todo esto, señora?, preguntó. Ella sonrió y miró al horizonte. Vale la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión. Porque por primera vez, lo que hago tiene sentido. Lucía se sentó a su lado. A veces me pregunto cómo sería mi vida si usted no me hubiera dado esa oportunidad, dijo con voz suave. Tú te la diste sola, respondió la millonaria. Yo solo te mostré el espejo. Pasaron los años. La fundación se expandió a varios estados del país, y su trabajo comenzó a recibir reconocimiento internacional. Pero ella nunca buscó la fama. Su verdadera recompensa estaba en las cartas que llegaban cada semana. Mujeres que habían vuelto a estudiar, madres que habían conseguido trabajo, jóvenes que habían encontrado esperanza. Una noche, durante una gala de beneficencia en Guadalajara, la millonaria fue invitada a dar unas palabras. Subió al escenario con paso firme y miró a la multitud. No hablo aquí como alguien que lo tuvo todo, dijo, sino como alguien que lo perdió todo y aprendió a empezar. La libertad no se compra, se conquista. Y la verdadera riqueza está en ver florecer a quienes una vez estuvieron en la oscuridad. El público aplaudió de pie. Lucía, entre los asistentes, lloraba discretamente. Al terminar el evento, el arquitecto la esperó afuera. ¿Sabes algo?, dijo mientras caminaban hacia el coche. ¿Qué? Creo que ya no solo renaciste tú. Nos hiciste renacer a todos los que te rodeamos. Ella sonrió, y sin decir palabra, lo abrazó. Esa noche, de regreso en casa, miró al cielo estrellado y sintió una paz inmensa. No era la misma mujer que un día descubrió la traición en su propio hogar. Era alguien que había aprendido a amar sin miedo, a liderar sin orgullo, a vivir sin máscaras. Lucía apagó las luces del pasillo y la dejó sola con sus pensamientos. En el silencio, la millonaria recordó todo el camino recorrido, la caída, la soledad, la lucha, la reconstrucción. Y comprendió que el verdadero renacer no termina nunca. Es un ciclo que se repite cada vez que elegimos seguir adelante, a pesar del dolor. Cerró los ojos y susurró para sí misma, «Soy libre». Y por primera vez, lo creyó completamente. El año siguiente comenzó con un aire diferente. La millonaria había logrado lo que muchos consideraban imposible, transformar su dolor en un movimiento social real. Las oficinas de la Fundación Renacer se llenaban de jóvenes voluntarios, de mujeres con nuevas esperanzas, de proyectos que parecían pequeños milagros naciendo en cada rincón del país. Pero junto con el éxito vino una presión silenciosa. Las expectativas crecían, las responsabilidades se multiplicaban, y aunque la sonrisa de la millonaria seguía siendo serena ante el público, Lucía sabía que algo dentro de ella empezaba a fracturarse. Cada mañana, al llegar a la sede principal en Polanco, la millonaria era recibida por cámaras, solicitudes, propuestas, gente que la admiraba y otros que solo buscaban una oportunidad. Su escritorio se llenaba de papeles, invitaciones, reportes. Todo giraba demasiado rápido. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero, sintió un leve mareo. Se apoyó en el borde del escritorio y respiró profundo. Lucía, preocupada, insistió en llevarla al médico. El diagnóstico fue simple, pero revelador: agotamiento. El cuerpo pedía descanso, el alma pedía silencio. Debería tomarse un tiempo, le dijo el doctor. Nadie puede sostener tanto peso por tanto tiempo sin quebrarse. Ella sonrió con cortesía, pero en su mente pensaba en los compromisos pendientes, las visitas programadas, las promesas hechas. Sin embargo, esa noche, al llegar a casa, decidió escuchar al cuerpo. Canceló su agenda por una semana y se refugió en su casa de Valle de Bravo, rodeada de bosque, lago y silencio.
Allí, sin teléfonos ni reuniones, redescubrió algo que había olvidado: el placer de la soledad. Caminaba al amanecer, escuchaba el canto de las aves, cocinaba con Lucía, leía sin prisa. En esos días de calma comprendió que su éxito no debía costarle su paz. En una de esas tardes, mientras contemplaba el reflejo del lago, recordó sus primeros días después del divorcio. Todo había comenzado con la traición, pero ahora entendía que aquella herida había sido el portal hacia su libertad. Lucía la observaba en silencio. Sabía que su patrona estaba procesando cosas profundas. Una noche, mientras compartían un café junto a la chimenea, la millonaria rompió el silencio. «A veces tengo miedo de perder lo que construí», dijo suavemente. Lucía respondió sin dudar: «No se pierde lo que se construye con el alma. Se transforma». Aquella frase quedó resonando en su mente durante días. Al regresar a la ciudad, la esperaba una nueva oportunidad. Un grupo de empresarios europeos interesados en financiar proyectos de impacto social en América Latina había invitado a Renacer a participar en una cumbre internacional en Madrid. Sería su primera experiencia global, y aunque la idea la emocionaba, también la asustaba. No era solo un viaje, era una prueba: demostrar que su fundación no era una historia de caridad, sino un modelo de transformación real. Durante semanas prepararon la presentación. El arquitecto la ayudó a diseñar un video con testimonios auténticos, imágenes de las cooperativas en Oaxaca, los talleres en Puebla, las becas entregadas en Chiapas. Cada historia era una semilla de esperanza. Cuando llegó el día del viaje, Lucía insistió en acompañarla. Cruzaron el océano con la sensación de que algo grande estaba por suceder. En Madrid, la cumbre se llevó a cabo en un edificio antiguo remodelado, con cúpulas doradas y mármol brillante. Había representantes de más de 30 países. La millonaria observaba a su alrededor con humildad. No buscaba competir, sino conectar. Cuando subió al escenario para hablar, el auditorio guardó silencio. Su discurso fue breve, pero poderoso. Dijo que su fundación no nació del dinero, sino del vacío. Que las mujeres que ayudaban no necesitaban compasión, sino oportunidades. Que el verdadero cambio social empezaba cuando alguien dejaba de mirar hacia abajo y comenzaba a mirar de frente. Al terminar, hubo un aplauso largo, profundo, de esos que no se dan por cortesía, sino por respeto. Esa noche, al regresar al hotel, Lucía lloró de orgullo. La millonaria, sin embargo, solo se quedó mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad europea, pensando en lo mucho que había cambiado. Al día siguiente, varios inversionistas se acercaron con propuestas. Querían asociarse con Renacer para expandir su modelo en otros países. Era un sueño hecho realidad, pero también un desafío enorme. De regreso en México, comenzaron las negociaciones. Los socios extranjeros exigían control administrativo y sugerían cambios en la estructura interna. Ella se negó. Renacer nació libre, dijo firmemente. No cambiaré su alma por dinero. Fue una decisión valiente, pero arriesgada. Al rechazar el acuerdo, perdió millones en financiamiento potencial. Muchos en su entorno la consideraron imprudente. Pero ella sabía que su fundación no era un negocio, era una causa. Poco después, ocurrió algo inesperado. El arquitecto recibió una oferta de trabajo en Europa, dirigir un proyecto patrimonial en Barcelona. La noticia la tomó por sorpresa. ¿Y vas a irte?, preguntó ella con voz contenida. Es una gran oportunidad, respondió él, pero no quiero hacerlo si tú no estás de acuerdo. Ella lo miró a los ojos. No soy dueña de tu destino. Si es tu sueño, ve. Él guardó silencio. Se abrazaron largamente, con esa mezcla de amor y despedida que no necesita palabras. Cuando él se fue, la casa se sintió más grande, más vacía. Lucía trató de distraerla, pero la millonaria sabía que debía pasar por ese duelo silencioso. Los meses siguientes fueron de introspección. Dedicó su energía a un nuevo programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas. Viajaba constantemente, supervisando personalmente cada proyecto. En uno de esos viajes, en Veracruz, conoció a una joven madre que le dijo algo que la marcó profundamente: «Usted no sabe cuánto cambia la vida cuando alguien cree en ti». Esa frase se le quedó grabada en el corazón. Comprendió que no era solo una líder o benefactora, era un símbolo de esperanza para miles de mujeres. Sin embargo, el éxito volvió a atraer la atención mediática. Un canal de televisión la invitó a participar en una entrevista exclusiva sobre su historia. Dudó al principio, pero aceptó, convencida de que su testimonio podría inspirar a otras. Durante la entrevista,
La periodista le preguntó cuál había sido el momento más difícil de su vida. Pensó por unos segundos y respondió con calma. El día que descubrí que me habían engañado. No por el engaño en sí, sino porque me di cuenta de que me había perdido a mí misma. ¿Y cómo se recupera una mujer de eso?, insistió la periodista. Buscando sentido en el dolor, dijo. No se trata de olvidar, sino de transformar. La entrevista se volvió viral. Miles de comentarios llegaron a las redes de la fundación. Mujeres de todo México compartían sus propias historias. Renacer se convirtió en un movimiento emocional, no solo institucional. Esa ola de apoyo público trajo también nuevos retos. Algunos políticos intentaron asociarse con su imagen para ganar popularidad. Ella se mantuvo firme, no prestaría su nombre a ninguna campaña. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su vulnerabilidad. Recibía críticas de quienes la consideraban una millonaria jugando a ser buena. Pero cada ataque la hacía más fuerte. Había aprendido a no pelear con quienes no entendían su propósito. Un año después del viaje a Madrid, recibió una carta inesperada. Era del arquitecto. Le contaba que había terminado su proyecto en Barcelona y que pensaba regresar a México por unos meses. La noticia le provocó una mezcla de alegría y miedo. Habían pasado tantos meses que no sabía si aún quedaba algo entre ellos. Pero cuando se reencontraron en la sede de la fundación, bastó una mirada para saber que el cariño seguía intacto. Caminaron juntos por el jardín interior, donde ahora crecían flores sembradas por las mismas mujeres beneficiadas por Renacer. ¿Sabes?, dijo él. Cada vez que escucho hablar de ti en Europa, siento orgullo. Ella sonrió. No soy yo, somos todos los que creyeron conmigo. Pasaron la tarde hablando de los proyectos futuros, riendo, recordando. El vínculo se había vuelto más maduro, más sereno. Con el paso de los meses, comenzaron a planear una nueva sede de la fundación en Guadalajara, con espacios para talleres, un pequeño museo y un centro de capacitación. Querían que fuera un lugar donde las historias de transformación tuvieran un hogar físico. Durante la inauguración, frente a cientos de asistentes, la millonaria pronunció un discurso que conmovió a todos. Dijo que los sueños no pesan cuando se comparten, que cada mujer que se levanta arrastra consigo a generaciones enteras, que el poder verdadero no está en el dinero sino en el ejemplo. Al finalizar, el público se levantó a aplaudir. Lucía, entre lágrimas, abrazó a su patrona. En los días siguientes, la noticia del nuevo centro se expandió por todo el país. Periódicos, programas de televisión y redes sociales celebraban el impacto del proyecto. Pero ella, lejos de dejarse llevar por la euforia, regresó a su rutina sencilla. Cada mañana seguía tomando café en el jardín, conversando con Lucía, revisando informes, planeando nuevas metas. El éxito ya no la deslumbraba. Era solo la confirmación de que había elegido el camino correcto. Una noche, sentada frente al lago en Valle de Bravo, pensó en todo lo vivido, la traición, la reconstrucción, el amor, la pérdida, el aprendizaje. Y comprendió que cada etapa había sido necesaria para llegar a ese punto. Lucía apareció con una manta y se la colocó sobre los hombros. «Hace frío, señora». «Sí, pero también hay paz», respondió ella. Miraron el reflejo de la luna en el agua. No había palabras, solo una calma profunda que lo llenaba todo. Por primera vez en muchos años, la millonaria sintió que no le faltaba nada. Ni venganza, ni amor, ni reconocimiento. Solo la satisfacción de haber convertido su historia en algo útil para los demás. Al día siguiente, al despertar, escribió en su diario una frase que resumía todo su viaje. Los sueños pesan, pero vale la pena cargarlos y con ellos levantas a otros. Cerró el cuaderno, sonrió y siguió su día. El peso de sus sueños ya no era una carga. Era su fuerza. El amanecer en la Ciudad de México tenía un aire distinto aquella semana. La millonaria se había acostumbrado a despertarse antes del sol, caminar por el jardín y revisar en silencio la agenda del día. Pero esa mañana algo se sentía diferente. Tal vez era la calma antes de una nueva tormenta, o quizá una intuición de que los tiempos estaban por cambiar. Lucía, siempre puntual, llegó con un ramo de flores frescas para la oficina. Había aprendido que el aroma de las flores ayudaba a mantener el ambiente tranquilo. Mientras colocaba el jarrón sobre la mesa, notó que su patrona estaba distraída. «¿Está bien, señora?», preguntó con cautela. «Sí, solo pensaba en todo lo que hemos logrado», respondió la millonaria. «Pero a veces me pregunto si estoy lista para lo que viene». Lucía no insistió. Sabía que cuando su patrona hablaba así, era mejor dejar que el tiempo respondiera. Ese mismo día,
La fundación recibió una invitación oficial del gobierno federal para participar en la elaboración de un programa nacional de apoyo a mujeres emprendedoras. Sería un proyecto de enorme alcance, con recursos públicos y privados. La noticia generó entusiasmo, pero también preocupación. Significaba entrar en un terreno político que ella siempre había evitado. Durante la reunión con su consejo directivo, algunos miembros insistieron en aceptar. Argumentaban que el impacto sería histórico. Otros temían que Renacer perdiera su independencia. La millonaria escuchó a todos en silencio. Finalmente, habló con voz firme. Aceptaremos solo si mantenemos autonomía total. No quiero que nuestra causa se mezcle con intereses políticos. El acuerdo fue aprobado, y los preparativos comenzaron. La millonaria debía viajar constantemente entre la capital y varias ciudades del interior del país para supervisar los proyectos piloto. El arquitecto, que había regresado definitivamente a México, se ofreció a acompañarla en varios de esos viajes. Él se había convertido en su aliado más cercano, tanto profesional como emocionalmente. Compartían largas conversaciones sobre la vida, la sociedad, la fe y la libertad. Durante un viaje a Mérida, visitaron una comunidad maya donde las mujeres tejían hamacas de colores brillantes. La millonaria observaba con fascinación cómo las manos de aquellas mujeres parecían danzar entre los hilos. Era un arte que combinaba fuerza y delicadeza, paciencia y pasión. Mientras caminaban entre los talleres, una anciana se le acercó con una sonrisa. «Señora», le dijo en un español entrecortado, «usted trae buena sombra. Donde pasa, florece». Esa frase la conmovió profundamente. Sentía que la vida le estaba devolviendo lo que un día creyó perdido. Sin embargo, el éxito de la fundación comenzó a despertar envidias. Algunos empresarios locales, molestos porque sus propias organizaciones quedaban eclipsadas, empezaron a difundir rumores sobre supuestos malos manejos de fondos. Lucía fue la primera en enterarse. Le mostró a la millonaria un artículo publicado en un periódico regional donde se insinuaban irregularidades. Ella lo leyó con calma, pero su mirada se endureció. No era la primera vez que enfrentaba mentiras, pero cada ataque dolía. «No responderemos con rabia», dijo. «La verdad siempre encuentra su camino». De inmediato, ordenó una auditoría pública y abrió los registros financieros en línea para que cualquiera pudiera consultarlos. La transparencia era su escudo. Esa decisión desarmó a los críticos y fortaleció aún más su reputación. Pero la experiencia le recordó algo esencial: el precio de la luz es atraer sombras. Semanas después, una tormenta inesperada golpeó su vida personal. Recibió una carta de un despacho legal. Su exesposo, antes de su partida definitiva, había dejado pendiente una cláusula en el testamento que la involucraba. La citaban para resolver un asunto de propiedad que había sido compartida durante el matrimonio. Era una casa antigua en San Miguel de Allende, que ella había amado profundamente pero de la que se había alejado tras la separación. Volver allí significaba enfrentar recuerdos que creía enterrados. Lucía la acompañó. Cuando llegaron, el portón de hierro seguía igual, cubierto de enredaderas. Al abrirlo, el aroma a tierra mojada y a madera vieja la golpeó con fuerza. Entró lentamente. Cada rincón le hablaba del pasado, las risas de fiestas, los silencios después de discusiones, las promesas rotas. Pero ahora ella era otra mujer. Recorrió los pasillos con serenidad, observando los cuadros y muebles cubiertos por polvo. En uno de los cajones encontró una carta sin abrir, dirigida a su nombre. La letra era la de su exesposo. Tembló por un momento antes de leerla. La carta era una confesión. Él pedía perdón, no por los errores del matrimonio, sino por no haber entendido su grandeza hasta que fue demasiado tarde. Decía que había querido dejarle esa casa porque, según sus palabras, era el único lugar donde realmente habían sido felices. Cerró la carta con un suspiro. No sintió tristeza, sino un extraño alivio. Era como si el pasado se despidiera en paz. Decidió convertir esa casa en un centro de retiro para mujeres en proceso de reconstrucción emocional. Lucía apoyó la idea con entusiasmo. La restauración tomó meses. El arquitecto diseñó un espacio luminoso, con jardines interiores, salas de meditación y talleres de arte. Cuando el lugar abrió sus puertas, fue como si la historia se cerrara en un círculo perfecto. El símbolo de su dolor se transformaba en refugio para otras. El día de la inauguración, la millonaria caminó por el patio central y respiró profundamente. El aire olía a lavanda y esperanza. Durante el evento, una joven beneficiaria se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Gracias por esto», dijo.
Aquí aprendí que el dolor no destruye, solo enseña. La millonaria la abrazó en silencio. En ese instante comprendió que su propósito iba más allá de la filantropía. Se trataba de sanar heridas colectivas, no solo individuales. Con el paso de los meses, el centro se convirtió en un modelo nacional. Televisoras, revistas y universidades lo estudiaban como ejemplo de resiliencia. Pero mientras su nombre se volvía cada vez más reconocido, ella empezaba a sentirse nuevamente cansada. No era agotamiento físico, sino emocional. Sentía que todo el país la observaba, esperando de ella perfección constante. Lucía lo notó un día durante una conferencia. Su patrona hablaba con elegancia, pero su voz temblaba levemente. Esa noche, al regresar al hotel, Lucía le sirvió una taza de té y se sentó frente a ella. ¿Puedo decirle algo sin que se enoje?, preguntó. Claro, respondió la millonaria. A veces me preocupa que se olvide de usted misma, dijo Lucía con suavidad. Ayuda a todos, pero ¿quién la ayuda a usted? La millonaria se quedó en silencio largo rato. Luego sonrió con tristeza. Tal vez por eso te tengo a ti, Lucía. Ambas rieron, y el momento se volvió ligero. Pero las palabras quedaron flotando en el aire. Días después, decidió hacer algo que nadie esperaba. Canceló todos los eventos por un mes y anunció que se retiraría temporalmente para escribir un libro sobre su experiencia. No un libro de éxito, sino de verdad. El arquitecto la apoyó en la decisión. Le ofreció su casa de campo en Guanajuato para que pudiera concentrarse en la escritura. Ella aceptó. Allí, entre montañas y caminos empedrados, comenzó a escribir. Las primeras páginas salieron con dificultad, pero pronto las palabras fluyeron. No ocultó nada, habló del amor, la traición, la soledad, la reconstrucción, la fe. Cada tarde, cuando terminaba de escribir, salía al jardín y observaba el atardecer. Escuchaba el canto de los grillos y el murmullo del viento. Era su nueva forma de oración. Lucía la visitaba los fines de semana, llevándole comida casera y chismes de la fundación. A veces se quedaban hasta tarde conversando sobre la vida. Después de 3 meses, el libro estaba terminado. Lo tituló Renacer no es volver, es comenzar distinto. Lo publicó sin pretensiones, pero se convirtió en un fenómeno editorial. Miles de mujeres lo compraron, lo compartieron, lo citaron. Se convirtió en una guía emocional para quienes habían pasado por rupturas, pérdidas o desengaños. Con la publicación, la millonaria recuperó algo que creía perdido, su voz interior. El éxito del libro la llevó a recorrer el país dando conferencias y charlas íntimas. En cada ciudad, mujeres de todas las edades se acercaban para agradecerle. Algunas le entregaban cartas, otras solo un abrazo. Durante una presentación en Guadalajara, una anciana del público se levantó y dijo: «Yo no sé leer bien, pero mi nieta me leyó su libro. Desde entonces, cada noche sueño que también puedo empezar de nuevo». Esa frase la hizo llorar frente a todos. Ya no le importaba parecer vulnerable. Entendía que su fortaleza no estaba en no llorar, sino en atreverse a sentir. Con el tiempo, comprendió que la fama era solo un eco. Lo verdaderamente importante era el silencio que quedaba cuando las luces se apagaban. Una noche, de regreso en casa, abrió la ventana y miró la ciudad iluminada. Recordó las palabras de Lucía: «¿Quién la ayuda a usted?». Esa noche decidió ayudarse a sí misma. Dejó el teléfono, apagó la televisión y simplemente respiró. Por primera vez en años, durmió profundamente. Al despertar, el sol entraba suave por la ventana. El mundo seguía igual, pero ella no. Había aprendido que el silencio también habla, y a veces dice más que 1000 discursos. Y en ese silencio, entendió que aún quedaban capítulos por escribir, no en papel, sino en la vida. El sonido de los aplausos aún resonaba en su mente cuando se bajó del escenario del teatro de la ciudad. Acababa de presentar su libro ante más de 1000 personas, y aunque su sonrisa era impecable, sus manos temblaban ligeramente. La millonaria sabía que cada presentación le arrancaba una parte de sí misma. Hablar de su vida, de su vulnerabilidad, era como exponer una herida que todavía no terminaba de cicatrizar. Lucía la esperaba en el camerino con una botella de agua y una toalla. La observó con preocupación. «Necesita descansar», le dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella, «pero todavía quedan 3 conferencias esta semana». Lucía suspiró. Admiraba profundamente a su patrona, pero empezaba a preocuparse por la forma en que su cuerpo respondía a la presión. Las ojeras se habían vuelto permanentes, y la millonaria casi no comía. Esa noche, en el hotel,
Se sentó frente al espejo. Se quitó los aretes, el maquillaje, y se observó con detenimiento. La mujer que la miraba de regreso no era la misma que un día creyó que su valor dependía de un hombre. Era más fuerte, sí, pero también más cansada. El éxito, pensó, puede ser otra forma de esclavitud. A la mañana siguiente viajó a Monterrey para una entrevista televisiva. Durante la transmisión, el conductor le preguntó en tono picante si el arquitecto era solo un colaborador o algo más. El público rió. Ella sonrió con elegancia y respondió que el respeto y la admiración eran la base de cualquier relación significativa. No negó ni confirmó nada. Sabía que alimentar el misterio era parte del juego mediático. Después de la entrevista, el arquitecto la esperó en el vestíbulo del hotel. Traía flores. «Te vi en la televisión», le dijo con una sonrisa cómplice. «¿Y qué pensaste?», preguntó ella. «Que te ves más hermosa cuando no intentas ser perfecta». Ambos rieron, pero detrás de esa risa había algo más profundo, una conexión que crecía día a día. Sin embargo, ninguno se atrevía a nombrarla. Tal vez por miedo, tal vez por prudencia. Pasaron los meses y el libro seguía rompiendo récords de ventas. La fundación también crecía, con nuevos proyectos en Querétaro, Oaxaca y Chiapas. Pero con el crecimiento vino un nuevo problema, la presión del tiempo. La millonaria apenas dormía 4 horas por noche. Lucía intentaba protegerla de la sobrecarga, filtrando llamadas y rechazando compromisos, pero la demanda era imparable. Una tarde, mientras revisaban los informes, la millonaria sintió un mareo. El mundo se le nubló y cayó sobre la silla. Lucía corrió hacia ella, asustada. No fue grave, pero el médico fue claro: estrés extremo. Le recomendó reposo inmediato y un retiro de al menos un mes. Por primera vez en mucho tiempo, la millonaria aceptó detenerse. Decidió ir al centro de retiro que había fundado en San Miguel de Allende. Quería experimentar, como sus beneficiarias, lo que significaba desconectarse. Los primeros días fueron extraños. Sin reuniones, sin cámaras, sin asistentes. Solo ella, el silencio y el sonido de las campanas del pueblo. Caminaba por los jardines, observaba las bugambilias florecer y escuchaba los pájaros. Una mañana encontró a un grupo de mujeres en un taller de pintura. Se sentó a observarlas y una de ellas la invitó a participar. Dudó al principio, pero tomó un pincel. Empezó a pintar sin pensar, y sin darse cuenta, las lágrimas le corrieron por las mejillas. Era la primera vez en años que lloraba sin motivo aparente, solo por el alivio de soltar. Esa misma noche escribió en su diario: «Estoy aprendiendo a no hacer nada, y eso también es una forma de sanar». El arquitecto fue a visitarla una semana después. La encontró descalza, sentada bajo un árbol, con el cabello suelto y una sonrisa serena. «Nunca te había visto tan en paz», dijo él. Ella lo miró y respondió: «Porque por fin estoy conmigo, no con la idea que otros tienen de mí». Pasaron la tarde conversando sobre el futuro. Él le propuso diseñar un nuevo espacio para la fundación, uno que combinara arte, naturaleza y educación. Ella aceptó encantada, pero puso una condición: quería participar como una más del equipo, sin títulos ni privilegios. Durante los meses siguientes trabajaron juntos en el proyecto. La complicidad crecía, pero también el temor de cruzar una línea que podía poner en riesgo su equilibrio emocional. Un día, después de una larga jornada de planificación, la millonaria lo invitó a cenar. El ambiente era íntimo, iluminado por velas. Hablaron de sus sueños, de lo que habían perdido y ganado. Hubo un silencio largo, y él tomó su mano. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo. Ella lo miró, conmovida. Por un momento pensó en resistirse, pero no lo hizo. Se permitió sentir. Esa noche no hubo promesas ni declaraciones, solo la certeza de que dos almas cansadas podían encontrarse sin destruirse. Sin embargo, la calma duró poco. Cuando los medios descubrieron la cercanía entre ambos, comenzaron los rumores. Titulares sensacionalistas afirmaban que él se había aprovechado de su posición. Los ataques fueron crueles. Lucía, furiosa, intentó convencerla de emitir un comunicado, pero la millonaria se negó. «El silencio», dijo, «será mi respuesta». Sabía que dar explicaciones solo alimentaría el fuego. En cambio, se concentró en seguir trabajando. Pero la presión mediática aumentó tanto que el arquitecto decidió alejarse temporalmente para evitarle más problemas. Fue un golpe duro. Ella lo comprendió, pero su ausencia la dejó vacía. En el fondo, temía que esa distancia se volviera definitiva.
Durante ese tiempo, Lucía se convirtió en su pilar. Ambas pasaban horas revisando proyectos, cocinando juntas o simplemente conversando sobre la vida. Lucía la animaba recordándole todo lo que había superado. Una tarde, mientras tomaban café en el patio, Lucía le dijo algo que la marcaría para siempre. La gente cree que el éxito es llegar arriba, pero a veces el verdadero éxito es no caerse cuando está sola. Esa frase se quedó grabada en su mente. Los meses siguientes fueron de transformación. Aprendió a delegar, a confiar más en su equipo, y sobre todo, a disfrutar los pequeños momentos, una tarde de lluvia, el aroma del pan recién horneado, una conversación sincera. A finales de año, la Fundación organizó un evento nacional en el Palacio de Bellas Artes para celebrar su 10º aniversario. Fue un acontecimiento sin precedentes. La millonaria, vestida de blanco, subió al escenario y habló sobre la importancia de la empatía y la dignidad. Mientras hablaba, vio entre el público un rostro familiar. El arquitecto estaba allí, observándola en silencio. Sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Al terminar la ceremonia, él se acercó. «Te prometí que volvería cuando el ruido pasara», dijo. «Y cumpliste», respondió ella. Caminaron juntos por la explanada, mientras la noche iluminaba el centro de la ciudad. Era un cierre simbólico de un ciclo. Esa misma noche, en la terraza del hotel, ella le confesó que había decidido donar parte de su fortuna para crear un fondo permanente de becas para mujeres artesanas. Quería dejar algo que sobreviviera más allá de su nombre. Él la miró con orgullo. «Eres la mujer más libre que conozco», le dijo. «Y tú», respondió ella, «el único que no intenta atraparme». Pasaron los días, y poco a poco el escándalo se desvaneció. La gente se cansó de rumores y volvió a admirarla por su trabajo. La millonaria comprendió que no podía controlar lo que otros decían, solo como respondía a ello. Con el nuevo año, decidió cambiar de residencia. Vendió la casa principal de la ciudad y se mudó a una hacienda en las afueras de Puebla. Quería un lugar donde pudiera trabajar la tierra, criar animales y vivir con sencillez. Lucía se fue con ella, claro. Juntas transformaron el lugar en un refugio de serenidad. Plantaron lavanda, construyeron un invernadero y adoptaron perros callejeros. Cada amanecer tenía un sabor distinto, café recién hecho, pan de elote y el sonido de los gallos. Allí, entre la naturaleza, la millonaria descubrió una nueva forma de felicidad. No dependía del reconocimiento, sino del equilibrio entre dar y recibir. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Lucía le preguntó si alguna vez había pensado en volver a casarse. Ella sonrió. «No necesito un matrimonio para sentirme completa. Si el amor llega, lo recibiré, pero ya no lo buscaré para llenar vacíos». Esa noche escribió una última entrada en su diario. «He aprendido que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de elegir lo que realmente importa». El arquitecto la visitaba de vez en cuando. No vivían juntos, pero compartían un lazo profundo, una compañía sin ataduras. A veces se quedaba unos días, ayudando en el huerto o leyendo junto a la chimenea. No necesitaban hablar mucho. Su relación se había vuelto una especie de pacto silencioso, construido desde la comprensión. Un día, mientras caminaban por el campo, el arquitecto le entregó una pequeña caja. Dentro había un anillo de plata simple, sin piedras ni adornos. «No es una promesa de matrimonio», dijo, «es un símbolo de respeto». Ella lo aceptó con lágrimas en los ojos. Era el gesto perfecto, sencillo, honesto, verdadero. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un centro cultural donde jóvenes y mujeres acudían a aprender sobre sostenibilidad, arte y liderazgo. La millonaria daba clases semanales, hablando no desde la teoría, sino desde su experiencia. En una de esas clases, una joven le preguntó cuál había sido su mayor logro. Ella pensó por un momento y respondió, «No rendirme cuando me dijeron que estaba acabada». El aula estalló en aplausos. Esa noche, mientras observaba las estrellas, la millonaria sintió una profunda gratitud. Por Lucía, por el arquitecto, por cada obstáculo que la había hecho crecer. La vida, entendió, no era una línea recta de éxitos, sino un vaivén de luces y sombras que, al mezclarse, formaban el color de su historia. Y bajo ese cielo estrellado, la mujer que un día fue traicionada, humillada y señalada, sonrió en silencio. Porque al final, todo había cambiado, para bien. El amanecer en Puebla tenía un brillo especial. La luz dorada caía sobre los campos de lavanda que la millonaria había plantado con tanto esmero, y el aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Era su hora favorita del día.
Caminaba descalza por los senderos de piedra mientras las primeras abejas zumbaban entre las flores. Cada rincón de la hacienda era un recordatorio de su nueva vida, sencilla, libre y profundamente humana. Lucía la seguía unos pasos atrás con una taza de café caliente. Ambas habían desarrollado una rutina casi sagrada: hablar de los planes del día, revisar las actividades del centro cultural y de vez en cuando, simplemente sentarse a observar el amanecer sin decir palabra. El centro cultural estaba creciendo más rápido de lo que imaginaron. Mujeres de comunidades cercanas llegaban todos los días para aprender oficios, participar en talleres de liderazgo o recibir orientación emocional. Algunas llegaban con miedo, otras con esperanza, pero todas se iban con algo nuevo dentro de sí mismas. La millonaria solía repetir: no estamos salvando a nadie, solo recordándoles que pueden salvarse a sí mismas. Esa frase se había convertido en el lema del lugar. Una mañana de abril, mientras revisaba las cuentas del mes, recibió una llamada inesperada. Era del Ministerio de Desarrollo Social. Querían proponerle algo ambicioso: dirigir un programa nacional para replicar su modelo de trabajo en todo México. El proyecto implicaría un presupuesto millonario, supervisión política y apariciones públicas constantes. Ella escuchó atentamente, agradeció la confianza y pidió tiempo para pensarlo. Sabía que aceptar significaba volver al ritmo frenético que había dejado atrás. Lucía, que la observaba desde la distancia, comprendió que esa decisión marcaría un nuevo rumbo en su vida. Esa tarde, mientras caminaban entre los campos, Lucía se animó a preguntarle qué haría. No lo sé todavía, respondió la millonaria. Siento que todo lo que construimos aquí es real porque nace de la tierra, de la gente. No quiero que se convierta en una maquinaria de política o dinero. Pero también podría ayudar a miles más, insistió Lucía. Sí, dijo ella con un suspiro, pero a veces el poder de un ejemplo pequeño es más profundo que el ruido de una gran campaña. Durante los días siguientes, reflexionó profundamente. Volvió a leer su diario, recorrió los talleres, habló con las mujeres, escuchó sus historias. Una de ellas, una joven llamada Alejandra, le contó que gracias al centro había aprendido a coser y abrir su propio taller. No necesito mucho, señora. Solo sentir que mi vida sirve para algo, le dijo con una sonrisa. Esa frase resonó en su mente durante noches enteras. Finalmente, decidió rechazar la oferta. Envió una carta formal al ministerio explicando que su compromiso era mantener el modelo independiente. Prefiero una semilla viva que un árbol controlado, escribió. La decisión causó revuelo. Algunos la criticaron por desaprovechar una oportunidad histórica. Otros la alabaron por su coherencia. Ella, fiel a su estilo, no respondió a ninguna opinión. Simplemente siguió trabajando. Pero lo que no esperaba era que esa decisión atrajera la atención de un grupo de empresarios que querían invertir en el centro. Uno de ellos, un magnate de Monterrey, llegó personalmente a ofrecer una donación sustancial, con la condición de que su empresa apareciera como patrocinadora principal. La millonaria lo recibió en la sala de la hacienda, con Lucía presente. El hombre hablaba con entusiasmo sobre cifras, campañas y visibilidad mediática. Ella lo escuchaba en silencio, observando sus gestos y sus palabras calculadas. Finalmente, cuando terminó, le respondió con calma: le agradezco la oferta, pero nuestro trabajo no se vende. El empresario intentó insistir, pero ella fue clara. No hacemos esto por imagen, sino por convicción. Lucía sintió orgullo. Había visto a su patrona enfrentarse a muchas pruebas, pero ninguna tan tentadora como esa. Después de que el empresario se marchó, la millonaria se quedó mirando por la ventana. ¿Hice bien?, preguntó en voz baja. Hizo lo correcto, respondió Lucía. Lo fácil no siempre es lo justo. Sin embargo, esa decisión tuvo consecuencias inesperadas. Días después, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre supuestos manejos turbios en el centro cultural. Alguien filtró documentos falsos, insinuando que las donaciones no eran transparentes. Lucía estaba furiosa. Pero la millonaria, aunque dolida, mantuvo la calma. Ya pasé por esto antes, dijo. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Convocó una rueda de prensa improvisada en el patio del centro. Ante decenas de periodistas, habló con serenidad. Explicó cada gasto, cada inversión, cada programa. Invitó a cualquiera a revisar los registros públicos. Su transparencia desarmó a todos. Esa tarde, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de mujeres defendieron su nombre, compartiendo historias personales de cómo el centro había cambiado sus vidas.
Fue un acto colectivo de gratitud que borró cualquier sombra de duda. Poco después, el arquitecto regresó de un viaje por Sudamérica. Había estado diseñando proyectos de sostenibilidad y quería compartir sus avances con ella. Cuando llegó a la hacienda, la encontró en el jardín, descalza, regando las plantas. Al verla, sonrió. «Sigues igual que siempre», le dijo. «Y tú, con más barba y más sol», respondió ella riendo. Pasaron la tarde conversando. Él le habló de sus viajes, de los pueblos indígenas que había conocido, de las técnicas de construcción ecológica. Ella lo escuchaba fascinada. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Esa noche, cenaron junto a Lucía y algunos colaboradores. La conversación fluyó entre risas, recuerdos y sueños. Por primera vez en mucho tiempo, la millonaria sintió una paz profunda, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Pero la tranquilidad duró poco. Días después, una tormenta eléctrica cayó sobre Puebla. Los rayos destruyeron parte del sistema eléctrico del centro y el agua inundó varias áreas del invernadero. Las pérdidas materiales fueron grandes, pero lo peor fue que muchos talleres tuvieron que suspenderse. La millonaria se levantó antes del amanecer y reunió a todos los trabajadores. Les habló con firmeza y ternura. «No es el fin», dijo. «Es una prueba más». Pasó los siguientes días trabajando hombro a hombro con Lucía, con las mujeres, con los voluntarios. Limpiaron, repararon, reconstruyeron. El arquitecto se quedó para ayudar a rediseñar las estructuras dañadas. Mientras el sol regresaba, el centro también renacía. Era como si la tormenta hubiera limpiado algo más que la tierra, había renovado su espíritu colectivo. Una tarde, mientras supervisaba las reparaciones, la millonaria recibió una carta de una de las mujeres más antiguas del programa. En ella le agradecía no solo por haber creado el centro, sino por haberles enseñado que la dignidad no se negocia. Esa noche, la millonaria se sentó en la terraza con Lucía y el arquitecto. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. El olor a lavanda y a tierra mojada se mezclaba con el del pan horneado que Lucía había preparado. Lucía sirvió café y dijo con una sonrisa: «Mire, señora, después de todo lo que hemos pasado, seguimos aquí». «Sí», respondió ella mirando las luces a lo lejos. «Seguimos aquí, y eso lo dice todo». El arquitecto la observó en silencio. Sabía que detrás de su serenidad había un cansancio profundo. Al día siguiente, la millonaria anunció algo inesperado. Dejaría la dirección del centro cultural en manos de un consejo formado por las propias mujeres beneficiarias. Quería que fueran ellas quienes tomaran las decisiones, quienes sintieran el poder de construir su futuro. Lucía la miró sorprendida. «¿Y usted?» «Seguiré cerca», respondió la millonaria. «Pero ya no quiero dirigir, quiero acompañar». Fue un paso valiente. Muchos la cuestionaron, otros la admiraron. Pero ella sabía que era el momento de soltar. Durante las semanas siguientes, se dedicó a escribir nuevamente. Su segundo libro tomó forma, El silencio después de la tormenta. En él narraba las lecciones aprendidas sobre el poder del perdón, la paciencia y la humildad. Cuando lo presentó, el público la recibió con una ovación de pie. Su historia ya no era solo la de una mujer rica que había superado una traición. Era la historia de una nación que se reflejaba en ella, herida, resiliente, pero dispuesta a seguir adelante. Al terminar la presentación, una reportera le preguntó si alguna vez se arrepentía de algo. «A veces», respondió, «pero luego recuerdo que cada error fue un puente hacia una versión más fuerte de mí misma». Los aplausos llenaron la sala. Esa noche, de regreso en la hacienda, la millonaria caminó sola por los campos. El aire era frío, pero reconfortante. Las luciérnagas iluminaban el camino como pequeñas promesas. Recordó los días de dolor, las lágrimas, las dudas, los miedos. Y luego miró lo que había creado, un refugio de esperanza, una comunidad de mujeres libres, una vida sin máscaras. Lucía la alcanzó y caminó junto a ella. «¿En qué piensa?», preguntó. «En todo lo que tuve que perder para encontrarme», respondió la millonaria con una sonrisa tranquila. Y entonces, entre la brisa nocturna y el murmullo de los grillos, entendió que el verdadero éxito no era el dinero ni la fama, sino la paz que había logrado dentro de sí misma. El silencio volvió a llenar la noche, pero esta vez no era vacío. Era plenitud. El amanecer llegó con un tono rosado sobre los volcanes. Desde la terraza de la hacienda, la millonaria contemplaba el Popocatépetl recortado contra el cielo, con su cumbre envuelta en una neblina tenue. Era como si la tierra entera respirara en calma después de tanto movimiento. Su alma también respiraba así,
ligera, agradecida, plena. Habían pasado 3 años desde que su vida cambió por completo. El Centro Cultural en Puebla seguía creciendo, pero ahora bajo el liderazgo de las mismas mujeres a quienes un día ayudó a levantarse. Ellas mismas diseñaban los talleres, administraban los recursos y tomaban decisiones con una fuerza que ella nunca había visto antes. Esa mañana, la millonaria se preparaba para un día especial, el aniversario del centro. Vendrían mujeres de todo México, representantes de comunidades, artistas, periodistas y viejos amigos. Todo el lugar estaba lleno de flores de cempasúchil y papel picado. Los niños corrían entre las mesas riendo, y el aire olía a tamales, chocolate y pan dulce. Lucía, como siempre, iba de un lado a otro organizando los detalles. A pesar de los años, seguía con la misma energía de cuando llegó por primera vez. Ya no era la empleada. Ahora era directora adjunta del centro, y todos la respetaban y querían. Cuando la millonaria bajó las escaleras con un vestido color crema y un sombrero de ala ancha, Lucía la miró con ternura. «Señora», dijo, «parece que el tiempo no pasa por usted». «El tiempo pasa», respondió ella sonriendo, «pero cuando uno vive con amor, deja huellas bonitas». Pasaron la mañana revisando los últimos preparativos. A lo lejos se escuchaban mariachis ensayando. El ambiente era de fiesta, pero también de emoción profunda. Antes de que comenzara la ceremonia, la millonaria decidió dar un paseo por los campos de lavanda. Caminó despacio, respirando el perfume suave de las flores. Recordó los días en que todo era caos, los momentos en que pensó que nunca volvería a confiar, las noches en que lloró en silencio creyendo que su corazón estaba roto para siempre. Pero ahí estaba, más viva que nunca, rodeada de belleza, rodeada de amor. En medio del campo vio acercarse al arquitecto. Llevaba una camisa blanca y un ramo de flores silvestres en la mano. «Pensé que no vendrías», dijo ella con una sonrisa. «¿Y perderme esto?», respondió él. «No me lo perdonaría». Se acercó y le entregó las flores. Eran simples, pero llenas de color. «Gracias», dijo ella. «Siempre apareces en los momentos exactos». Él sonrió, y por un instante, sus miradas se cruzaron con una complicidad que no necesitaba palabras. Volvieron juntos al centro, donde las mujeres ya comenzaban a reunirse. La ceremonia empezó con una danza tradicional interpretada por las jóvenes del taller de arte. Luego vinieron los discursos, los agradecimientos, las risas y los aplausos. Cuando llegó el turno de la millonaria, el silencio se apoderó del lugar. Subió al escenario con paso sereno, tomó el micrófono y miró a todas las mujeres reunidas frente a ella. «No sé si algún día podré agradecer lo suficiente todo lo que ustedes me han enseñado», comenzó. «Vine aquí pensando que tenía que ayudar, pero en realidad fueron ustedes quienes me ayudaron a mí. Me enseñaron a mirar con el corazón, a soltar el miedo, a confiar otra vez». Algunas mujeres comenzaron a llorar. Lucía la observaba con los ojos brillantes. «Hace años, cuando mi mundo se derrumbó, pensé que la vida me había quitado todo. Pero entendí que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo». El público aplaudió con fuerza. «Hoy este centro no me pertenece. Les pertenece a ustedes, a cada mujer que decidió levantarse, que decidió perdonar, que decidió volver a soñar». Entonces levantó la vista al cielo y agregó, «Y también pertenece a quienes ya no están, pero nos enseñaron el valor del amor verdadero». El aplauso fue ensordecedor. Las mujeres se pusieron de pie, coreando su nombre. Lucía lloraba abiertamente. El arquitecto la miraba con un orgullo silencioso. Después de la ceremonia, la fiesta continuó hasta entrada la tarde. Hubo música, comida y abrazos. En un momento, la millonaria se apartó y se sentó bajo un árbol. El arquitecto se acercó y le ofreció un vaso de agua. «¿Cansada?», preguntó. «Un poco», respondió ella. «Pero es un cansancio bonito, de esos que llenan el alma». Él asintió. La miró unos segundos y dijo, «He pensado mucho en nosotros». Ella levantó la vista, sorprendida. «Nosotros», repitió con una sonrisa nerviosa. «Sí, en lo que fuimos, en lo que somos». Hubo un silencio. El viento movía las ramas del árbol y el canto de los pájaros llenaba el aire. «Cuando te conocí», continuó él, «estabas rodeada de dolor. Pero aún así, nunca dejaste de construir, de creer. Me enseñaste que la fortaleza no está en el dinero, sino en la fe en uno mismo». Ella bajó la mirada, emocionada. «No sé si estoy lista para volver a amar», dijo con voz suave. Él sonrió. «Nadie está listo. Pero el amor no espera a que estemos listos,
solo llega cuando el alma sana. Ella lo miró con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Solo paz. El atardecer tiñó el cielo de naranja. Las risas seguían sonando a lo lejos. La millonaria tomó su mano y la apretó suavemente. No dijo nada más. No hacía falta. Los meses siguientes fueron de calma y plenitud. La hacienda se convirtió en un punto de encuentro para artistas, emprendedores y soñadores. Cada rincón contaba una historia. En las paredes, colgaban fotografías de las primeras alumnas del centro, y en el jardín, una placa de piedra llevaba grabada una frase: la libertad nace cuando el corazón perdona. Lucía se casó con un maestro de los talleres de carpintería y se quedó viviendo cerca del centro. Su vida era sencilla pero feliz. Cada vez que hablaba con la millonaria, le decía en broma: si no fuera por usted, todavía estaría limpiando casas en silencio. Y ella siempre respondía: si no fuera por ti, yo nunca habría encontrado mi voz. El arquitecto y la millonaria comenzaron a compartir más tiempo juntos. No hablaban de futuro, solo vivían el presente. Caminaban por los campos, cocinaban juntos, reían de cosas simples. Él le leía poesía por las noches, y ella escribía en su cuaderno historias inspiradas en las mujeres que conocía. Un día, mientras estaban en el taller de arte, una niña se acercó a la millonaria y le dijo: «Señora, mi mamá dice que usted es como un milagro». Ella sonrió y respondió: «No, mi amor. Todos somos milagros cuando decidimos creer en nosotros mismos». Pasaron los años, y el centro cultural se expandió a otros estados. En Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. En cada lugar había mujeres construyendo algo nuevo, inspiradas por la historia de aquella millonaria que había perdido todo para ganarlo todo. Su libro El silencio después de la tormenta fue traducido a varios idiomas y leído en escuelas y universidades. Pero lo que más la emocionaba eran las cartas que recibía de mujeres de todo el país contándole cómo su historia les había dado fuerza para salir adelante. Una mañana de invierno, mientras tomaba café en la terraza, Lucía llegó con una carta. «Es del Ministerio de Cultura», dijo sonriendo. «Quieren hacerle un homenaje por su labor social». La millonaria la leyó con calma y suspiró. «No me hace falta un homenaje», dijo. «Lo mejor que tengo es verlas a todas florecer». Lucía insistió: «Pero tiene que aceptar. No por usted, sino por todas nosotras». Así fue como, meses después, se celebró un acto en la Ciudad de México. En el Palacio de Bellas Artes, frente a cientos de personas, recibió un reconocimiento nacional. Vestida con un traje blanco y un rebozo bordado por las mujeres del centro, caminó hasta el escenario con la misma serenidad de siempre. El aplauso fue largo, casi interminable. Cuando le dieron el micrófono, respiró hondo y dijo: «Este reconocimiento no es mío. Es de todas las mujeres que decidieron no rendirse. Es de las que lloraron, de las que lucharon, de las que se levantaron. Yo solo soy una de ellas». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía, que estaba entre el público. El arquitecto, sentado a su lado, le tomó la mano. Esa noche, al regresar a Puebla, la millonaria se detuvo en el mirador de los volcanes. El cielo estaba lleno de estrellas. Cerró los ojos y dio gracias en silencio. Por el dolor que la hizo fuerte. Por la traición que la hizo libre. Por la vida que le dio una segunda oportunidad. Cuando llegó a la hacienda, el arquitecto la esperaba en el jardín. Había colocado velas por todo el camino. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Una promesa», respondió él. «No de amor perfecto, sino de amor verdadero». Ella lo miró, con el corazón latiendo rápido. «No necesito promesas», dijo. «Solo verdad». Entonces él tomó su mano y dijo: «Pues aquí tienes las dos». El viento sopló entre los campos de lavanda, y la luna iluminó sus rostros. No hubo palabras después, solo un abrazo largo, cálido, que selló el final de una historia y el comienzo de otra. A lo lejos, las luces del centro cultural seguían encendidas. Las risas de las mujeres, los cantos de los niños, el murmullo de la vida nueva se mezclaban con el eco del viento. La millonaria sonrió. Finalmente entendía que todo había valido la pena. Que el amor no era perderse en otro, sino encontrarse en medio del caos. Que el perdón era la mayor riqueza. Y que su verdadero legado no eran las casas, los libros ni el dinero, sino las vidas que había tocado con su historia. Miró al cielo una vez más y susurró: «Gracias». Y en el silencio de la noche mexicana, su corazón volvió a latir con la misma fuerza del primer día. No por lo que había tenido, sino por lo que había aprendido a ser. El alma de una mujer libre.
La millonaria que lo perdió todo, para ganarlo todo. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta ayuda. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.